Buenas noches, jóvenes estudiantes. Quien les habla es la profesora Jenny Fernández, que corresponde pues a poder trabajar el tema de la segunda semana de clases en la segunda ley de la termodinámica, en la cual veremos pues los postulados de la segunda ley y la determinación pues de la entropía. Es entender que para esta segunda semana de clases, en esta primera parte lo desarrollaremos pues en 4 videos explicativos, en donde empezaremos el día de hoy con la segunda ley de la termodinámica, resaltando lo que son los postulados de la segunda ley y enfatizando la entropía con algunos problemas de aplicación. Entonces vamos pues a absorber algunas dudas pues en el foro para que tengamos la clase presencial, ¿no? Semipresencial. Ok. Cuando nosotros hablamos de la entropía, estamos hablando de una magnitud que tiene el sentido de ser espontáneo. Entonces, mediante ello vamos a ver que a medida que nosotros le damos mayor energía, vamos a establecer un mayor desorden. Lo vemos en este ejemplo, lo podemos ver en este otro también. Tenemos un ordenamiento aquí representado y puedo representar acá un sólido, ¿no? Le doy energía, la distribución de los átomos van cambiando y estamos viendo que hay una mayor energía expresada en la entropía. Entonces, ¿de qué nos habla la segunda ley de la termodinámica? Justamente nos habla de esos procesos que pueden ser representados como espontáneos. Claro que hay procesos no espontáneos en los cuales expresan pues una un efecto de no producirse de forma natural, ¿no? Sino que, por ejemplo, para que se forme el hielo tiene que absorber energía para poder expresarlo, ¿no? Procesos no espontáneos, por ejemplo, pero si yo estoy en un ambiente frío, de forma espontánea se formarán por los cubos de hielo, ¿no? Y si lo vemos aquí en estos dos personajes que los dos tratan de esquiar, vemos que este esquiador que baja la montaña realiza un proceso espontáneo, pero aquel que intenta subir, que intenta escalarlo, sería un proceso no espontáneo, ¿no? Vemos por ejemplo esta herradura, ¿no? Toda metálica, que tiende pues a recubrirse con capas de óxido porque fácilmente va a reaccionar con el oxígeno. Entonces se recubre y al momento que lo hace de forma espontánea, porque de forma natural tiende a reaccionar el metal con el oxígeno. Es un proceso espontáneo. Muy bien, un proceso espontáneo también sería la caída de caída de agua, ¿no? Por el efecto de la atracción gravitatoria, ¿no? Hacia el núcleo de la Tierra. Entonces vemos cómo la entropía es una magnitud que se puede cuantificar, que expresa un desorden, es un proceso reversible, puedo yo representar como una diferencial de calor en función a un tiempo. Es una función de estado porque depende de una condición inicial y una condición final. Se pueden calcular en este caso ese resultado, ¿no? Por eso se le considera como una función de estado. Ahora, la entropía, si bien es cierto, es una medida de desorden, esa medida de desorden nos puede hacer una suma de muchos entornos con respecto a un sistema. Entonces, una porción limitada del universo donde se dedica a un estudio, más el lugar donde lo está rodeando, que sería el entorno, representaría pues el universo. Pero ese valor de universo tiende siempre, generalmente, al desorden. Por eso, en este caso, es mayor que cero, ¿no?
¿De qué está dependiendo ese comportamiento? De una constante energética, que es denominada la constante de Boltzmann. No, no tenemos el número de formas que pueden encontrarse en un diferente sistema. Entonces yo puedo decir que la entropía también depende de esa constante de Boltzmann por el logaritmo neperiano de ese número de formas que pueden expresarse en un determinado sistema. Ahora, pero para tener mayor claridad, ¿cuándo yo puedo decir que estoy hablando de baja energía o de alta energía? Entonces se establecen algunas condiciones. Yo puedo decir que baja energía es hielo a 0 grados centígrados, diamante a 0 grados Kelvin y una molécula de proteína en su forma más nativa, ¿no? Pero si yo hablo de una alta entropía, estoy hablando del agua, ya no a cero, como el hielo, sino a 0 grados centígrados, el diamante a 106, en este caso Kelvin, y ya no estoy hablando de una molécula en forma nativa, sino en otro enlace, por ejemplo en la hoja plegada, ¿no? Que te representa mayor cantidad de energía en una proteína. Entonces llegamos a tener una idea clara de lo que sería la segunda ley. La segunda ley nos habla de un cambio espontáneo. Ese cambio espontáneo nos expresa el metal que puede enfriarse a medida que la energía de los átomos vibran en torno a él, ¿no? Entonces vemos que la materia y la energía tienden a moverse en forma más desordenada. El desorden se expresa en medio de cantidades termodinámicas llamadas entropía. Vemos en esta gráfica cómo las moléculas se van a difundir. Vemos aquí, están concentradas y vemos que van a ser desplazadas. Disculpen, va a ser desplazada su energía. Muy bien. La proposición que nos establece la segunda ley de la termodinámica nos tiene dos proposiciones. Una es la proposición de Carnot, en la cual es imposible, nos dice que es imposible construir una máquina en forma cíclica por la característica de la absorción de calor y la conversión de una energía equivalente. Sin embargo, Kelvin nos dice que hay un aumento de energía significativamente con respecto a la entropía. Entonces, el aumento de la degradación de energía se ve significativamente afectada por el aumento de la entropía. Lo podemos representar de la siguiente forma, ¿no? Variación de la entropía, diferencia de los dos, calor con respecto a la temperatura. Muy bien, hay dos casos que podemos nosotros proponer si la entropía es un proceso reversible a temperatura constante, en la cual se establece que en este caso la variación de la entropía es directamente proporcional, ¿no?, a calor. Vemos que a diferencia de esta primera condición que era constante, en la segunda ya la temperatura no es constante, pero podemos establecer que hay una igualdad entre la capacidad calorífica a volumen constante y la capacidad calorífica a presión constante. Significa que estamos hablando de una condición de una sustancia pura, ¿no? O es un sólido o es un líquido, en la cual se establece la entropía por la masa, por el calor que puede ser calor específico, el logaritmo neperiano de las diferencias de temperaturas, o cuando estamos hablando de la entropía, cuando se cumple que es cero en un proceso adiabático donde no hay ganancia ni pérdida de calor, o un cuarto caso cuando la temperatura es diferente en constante pero hay una masa constante y la capacidad calorífica a volumen constante con respecto a la capacidad calorífica a presión constante son distintos.
tenemos que la condición de la primera y segunda ley, la primera ley nos habla de energía interna, la segunda ley nos habla de la entropía, que puede estar representado como la integración de la diferencial del calor reversible entre la temperatura. Muy bien. Es de entender que las ecuaciones en las cuales se van a utilizar para el desarrollo y propuesta de ejercicios es viendo qué condiciones son las que vamos a trabajar. Decimos, ¿no? Es una expansión isotérmica reversible de un gas ideal, donde la entropía es con relación al 1 al 2, el calor con respecto a la temperatura, una temperatura constante. Puedo yo establecer esta primera condición, o puedo yo hablar de un trabajo reversible menos nRT, logaritmo neperiano de la diferencial de volúmenes. Entonces es importante establecer que estas son las condiciones de medir el valor de la entropía, pero en un proceso de expansión reversible, ¿no es cierto? Llegamos que el valor de la entropía para estas condiciones de este sistema es el número de moles por constante de Arrhenius por logaritmo neperiano de los dos volúmenes, ¿no? Volumen 2 entre volumen 1. Para poder comprender en este caso, bueno, vamos a desarrollar algunos ejercicios y explicarlos, y a medida que vamos avanzando vamos comprendiendo. Imaginemos que tenemos un coche que tiene una masa de 1500 kilogramos y choca a esta velocidad con una pared de cemento. Si la temperatura del ambiente es de 20 grados centígrados, la pregunta es, calcula la variación de la entropía para el primer caso, y para el segundo caso, si se calienta 1 kilogramo de agua a 0 grados a 100, calcula la variación de la entropía del agua. Entonces, como vemos, observamos, en el primer caso mantenemos una temperatura constante. Podemos utilizar la energía en movimiento, que expresa la energía cinética, un medio de la velocidad al cuadrado, ¿no? Entre la temperatura, yo puedo determinar el valor de la entropía a esta temperatura, porque estoy manteniendo la temperatura constante. Ahora, pero si yo estoy utilizando una diferencial de temperaturas, entonces es una gradiente, entonces tengo que aplicar una integración. Pongo aquí masa por calor específico del agua, porque me hablan del agua, por la diferencial, ¿no? de T. Y a la hora de integrarlo, puedo yo establecer que el logaritmo neperiano es el valor de la temperatura 2 menos, entre la temperatura 1. Estableciendo que la masa de 1 kilogramo por su capacidad calorífica me sale 1304, ¿no? Multiplicado también por el logaritmo neperiano de las dos temperaturas, entendiendo que las temperaturas lo puedo convertir a grados Kelvin. A 100 le puedo sumar 273 y aquí a 0 273, sería acá 273 y aquí sería 373, ¿no? Serían los que estaría reemplazando para que me dé este valor. Muy bien, jóvenes, hasta aquí nos vamos a quedar, que son problemas aplicados con respecto al tema de la entropía, y vamos a hacerlo en otra segunda parte para seguir desarrollando ejercicios con respecto al tema de entropía. Muchas gracias.